¿Se ve, chicos? Sí, profe. Sí, El- profe. Ahí está. Bueno, vamos a continuar un poquito con lo que ya estuvimos viendo en teoría. Vamos a hacer los ejercicios que están en la guía. Y bueno, calculo que ahí se va a terminar de cerrar el tema, se va a terminar de entender mejor, digamos. Bueno, el trabajo de hoy es el trabajo de recuperación de suelos salinos y sódicos, ¿sí? Ya habíamos visto en la teoría todos los problemas que acarrea la salinidad, la sodicidad, y algunas posibles formas de poder recuperar ese suelo, más allá de que siempre al tener un suelo salino, sódico, siempre tiende a volver a su estado original, y es más, como comentábamos el día miércoles, el problema tiende muchas veces a acrecentarse, ¿no? A aumentar esta salinidad y esta problemática. Pero bueno, la idea es tratar de mantener un buen equilibrio, un buen balance, de manera que la producción sea sustentable y que ese suelo no le causemos un daño mayor, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver algunos ejercicios que están en la guía. Este, a ver, vamos con el ejercicio número 1. Dice, calcular la lámina de lavado para una profundidad de 30, 50 y 100 centímetros para un suelo con una conductividad eléctrica de 11,8 decisiemens, para obtener un 100% de rendimiento de arroz. Bueno, para poder calcular esta lámina que tenemos que aplicar a este suelo, tenemos una formulita, hay varias fórmulas, como ya las mencionamos el día miércoles, hay varias fórmulas. Vamos a aplicar esta, es la que usamos para resolver los ejercicios, mediante la cual, bueno, acá tenemos representado LA, la lámina de agua. Este resultado nos va a dar en metros. Por lo general, cuando nos referimos a la lámina de agua, hablamos siempre de milímetros, ¿no es cierto? Pero bueno, en esta fórmula el resultado lo tenemos en metros y de ahí lo pasaríamos a los milímetros. Eh, Ese es el espesor del suelo a lavar, es un dato que tenemos en la consigna. Y bueno, tenemos la conductividad final del suelo y la conductividad inicial. La inicial la tenemos acá, que dice 11,8, ¿sí? Es la conductividad actual de ese suelo. En el extracto de saturación sacamos esa conductividad. Ahora, ¿cuál es la final? ¿Cuál es la que queremos tener? Bueno, eso va a depender del cultivo. Ya vimos que los diferentes cultivos tienen una diferente sensibilidad, digamos, respecto a los contenidos de sal. Entonces, bueno, ahora veamos para el arroz. eh, ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite que tengo en valores de salinidad para poder tener un rendimiento del 100%? Bueno, para esto, también el otro día estuvimos usando ya algo. eh, hay tablas, está tabulado esto. Entonces, a ver, veamos para el arroz. Fíjense acá en esta tablita. Tenemos en la parte superior, está bien, a ver si puedo poner puntero. Bueno, ahí está. Aquí en la parte superior tenemos lo que es la disminución de los rendimientos, ¿no es cierto? Acá en estas columnas vamos a tener una disminución del 0%, o sea, vamos a tener el 100% de rendimiento. Acá va a disminuir un 10% el rendimiento del cultivo, acá va a disminuir un 25, un 50, y acá un máximo en el cual no vamos a tener producción. La producción la perdemos en un 100%. Esto con estos contenidos salinos, ¿sí? Entonces acá, con una conductividad eléctrica para el arroz de 3 decisiemens, estaríamos teniendo 0% de pérdida de rendimiento. O sea, tendríamos un 100% de producción, que es lo que dice la consigna. Entonces, este datito que nos estaba faltando, ¿a cuál es la conductividad final que queremos llegar? Es a esta, con nuestro lavado, ¿sí? Entonces vamos a la formulita y reemplazamos. Teníamos 0,30 de profundidad, 5 por 3 decisiemens, que son los que sacamos de aquí, del cuadrito. Esa es la conductividad final que queremos tener sobre la inicial, 11,8 decisiemens. Esa es la conductividad inicial en este momento. Y bueno,
hacemos los cálculos pertinentes. Este 0,30 lo pasamos multiplicando. Bueno, fíjense, este cálculo me dio 0,94. Por la profundidad de 0,30 da una lámina de 0,282 metros, que serían 282 milímetros, ¿verdad? Bueno, para estos calculitos, ustedes tengan la calculadora ahí a mano, van viendo a ver si les sale igual que a mí. Por ahí uno siempre se puede equivocar, pueden haber algunos errores, entonces lo vamos confirmando entre todos, ¿sí? Que les dé igual. No sé si les da así el resultado, fíjense. Profe, una pregunta. Sí. Ahí lo que veo que pone que es 1 sobre 5 por, bueno, por el cociente entre la conductividad eléctrica final y la inicial, pero en la teoría, en el Power, dice que es un quinto por ese cociente, Ah, más bien, 0,15. claro. No sé Bueno, si estará mal sí, el Power. bueno, así es, así es. Por ahí es un problemita porque cuando lo escribimos la fórmula de forma lineal, a veces en el traspaso de esto, pero esta es la forma, digamos. Así está bien. Claro, quizás le faltó una barra más que Sí, sí, diga. un paréntesis, un corchete, por ahí algo que Pero separe. es lo mismo, pero es lo mismo, digamos, después de todo. Un quinto y No, por, es lo mismo. Claro, pues sí, tienes razón. no porque si sería un producto, sería un quinto por 1 sobre ese cociente de la conductividad eléctrica. Ah, es verdad. Está bien. Bueno, pero esta es la formulita, así está bien. ¿Ahí les da o no? ¿Está bien el resultado? Sí, profe, da igual. Sí, al pelo, de 10. Bueno, em, eso a una profundidad de 0,30. Y la consigna nos decía a 30, a 50 y 100 centímetros. ¿Sí? Entonces a 0,30 tuvimos eso. Las otras profundidades ya tenemos calculado acá el 0,94. ¿Sí? Que es todo esto. Entonces, lo único que cambiaría acá para el cálculo es la profundidad. Aquí. Profe, ahí la ¿Sí? lámina usted la está expresando en metros, En no en metros. milímetros. Claro, este resultado con esta fórmula da en metros. Entonces ustedes después tengan cuidado de poner milímetros, digamos. ¿Sí? De pasar esto a milímetros, digamos. O sea, dependiendo de lo que nos pide el enunciado, digamos. Claro, porque uno por lo general trabaja con láminas en milímetros, Claro. pero la fórmula nos da en metros. Entonces, Ah, después de esto, 0,282 metros van a ser 282 milímetros. profe, yo tenía una duda y justamente esperaba el día de la práctica de hoy para preguntar. La profe dice que siempre la lámina que nosotros nos va a dar siempre es similar, casi igual a la profundidad que no. Sí, así dijo, Y sí. si yo tuviera más o tuviera menos que la profundidad, me estaría dando cuenta yo con ese resultado de que está malo, que algo mal hice o no necesariamente. No, no necesariamente. No necesariamente, porque va a estar también en función del contenido salino. Sí, por supuesto, uno cuando ve el número y da un número disparatado, qué sé yo, que diga acá 70 metros, lámina de 70 metros, no sé, me voy a dar cuenta que hay algo mal, digamos. Pero en un valor así, digamos, nos damos cuenta que estamos dentro de algo razonable, ¿sí? Claro, cuando ya es de Claro, más, demasiado grande la claro, diferencia, ya empiezo a dudar, digamos. claro, claro. Si vemos que nos tira varios metros de profundidad, del espesor de lámina, es que algo está mal. Y puede haber casos que sea menos la lámina con respecto a la profundidad. Y si el contenido salino es bajo, lo que pasa es que ahora vamos a ver un grafiquito. La idea es llevar las sales a profundidad. Entonces, vamos a ver, mientras nos puede dar muy chiquita la lámina, pero quizás no es suficiente para poder hacer producir esta lixiviación que es la que necesitamos. Teóricamente aquí, con esta fórmula, nos está dando
la lámina adecuada para llegar a ese valor. ¿Sí? Perfecto, profe, muchas gracias. Ahora vamos a ver en el punto, bueno, miren, estos son los otros resultados que me dieron. Tenemos a 50 centímetros de profundidad y 1 metro de profundidad. ¿Ven? Dio esto. Así que bueno, como ya teníamos el valor de 0,94, únicamente multiplicamos por las distintas profundidades, que es lo que calculamos. Así que bueno, eso es el ejercicio 1. Después el 2, aquí quizás se ve un poquito lo que estaban preguntando recién. Dice, representar gráficamente los datos de conductividad eléctrica para distintas profundidades y distintas láminas de lavado. Analice las distintas láminas de lavado y la variación que presenta la conductividad eléctrica en profundidad. Y bueno, acá nos da estos datos y resulta, bueno, acá tenemos los valores de conductividad a diferentes profundidades y hay diferentes láminas que se fueron aplicando. Acá tenemos una conductividad inicial sin aplicar nada, no lavamos nada del suelo. Y acá ya aplicamos una lámina de 150 milímetros, otra de 300 milímetros, 450, 600 milímetros. Y bueno, esto lo hice aquí con un Excel, lo podemos hacer a mano también. Me da un gráfico más o menos así. Bueno, fíjense ahí cómo fue variando de acuerdo a las mayores láminas que fuimos aplicando al suelo. Las láminas de lavado. Aquí tendríamos la inicial, ¿sí? Con las conductividades, con las diferentes conductividades a mayor profundidad. Fíjense acá, a mayor profundidad tenemos más. Acá. ¿Esto qué nos estaría diciendo? ¿Cuál, profe? Esta curvita, ¿qué nos diría acá? Que tenemos mayor conductividad acá como 1,60 m, 1,70 m. Está toda la cantidad de sal, la sal, está muy salino el suelo, digo. Claro, claro. Tenemos mayor contenido de sales y se puede ver que hay aquí en profundidad. Por supuesto, en la parte superficial también, ¿no es cierto? Cuando aplicamos una laminita de lavado de 150 milímetros, la curva se nos plantea así. Ya hay una modificación en la curva. Y acá ya aplicamos 300 milímetros y vemos que hay, miren cómo va cambiando la forma de esta línea. Ahora, ¿qué nos estaría diciendo eso? De acuerdo a las láminas que fuimos utilizando. Mientras más grande el volumen de agua, más grande el lavado. ¿Sale? Claro, ¿y a dónde se nos están yendo las sales? Más en La profundidad. En profundidad. Más en A la profundidad. napa. Más en profundidad. Sí, 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 así es. Y se ve clarito ahí. Fíjense, mientras más agua, más grande es la lámina de agua, de lavado, más en profundidad se va hasta que acá en este punto, fíjense que está bastante parejo en el perfil, cómo se fueron lixiviando las sales. Y acá ya tenemos una lámina de 600 milímetros. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es más o menos lo que podríamos llegar a concluir observando este gráfico. Se ve bien ahí como progresivamente, a medida que aumentamos el espesor de la lámina, las sales se nos van más en profundidad. Así que bueno, eso es el ejercicio número 2. Ahora fíjense, ejercicio número 3. Dice, bueno, hasta ahí estuvimos viendo todo lo que es lavado de sales, ¿sí? Usando lavado, usando agua, fuimos haciendo que lixivien las sales y las sacamos. Principalmente nosotros buscamos que en la parte en donde vamos a cultivar, en esa capa de suelo no hayan sales, ¿sí? Que puedan afectar el cultivo. Y vimos también que los valores que habíamos visto en la otra clase son bastante relativos, ¿no? Porque habíamos dicho un suelo de más de 4 decisiemens es salino y de menos no es. Y sin embargo hay cultivos que son mucho más tolerantes, otros que son menos tolerantes. Entonces eso es relativo también a la actividad que vamos a realizar, ¿sí? Entonces hay mucho en estos ejercicios y cuando hagamos las prácticas el día que estén a campo de criterio, ¿no? Aplicación de criterio, porque estos números también se traducen en costos, en plata, y principalmente ahora que vamos a ver el tema sodio, de cómo hacer para reemplazar este sodio del suelo,
vemos que las enmiendas son muy onerosas, son muy caras. Entonces, hay mucho de criterio también a la hora de llevar a la práctica todo esto. Fíjense acá dice, ¿cuántos miliequivalentes de sodio se deberán reemplazar si se pretende reducir el PCI de 6 a 3% en el horizonte superficial y del 22 al 10% en el horizonte C2? Entonces acá, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Eh, ¿Cómo hacemos para sacar a ese sodio del complejo de intercambio? Eh, ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que pasaba? Debíamos reemplazarlo por otro, que era el calcio, creo. O no sé. Exactamente, exactamente. Tenemos que reemplazarlo ese sodio por otro catión. Y lo que usamos es el calcio, ¿sí? Entonces, eso para poder mejorar la estructura de nuestro suelo, mejorar la permeabilidad, con todas estas finalidades, entonces lo que buscamos es reemplazar este sodio. Entonces, lo que tenemos que saber primero ahora es eh, cuánto sodio es el que tenemos que reemplazar, cuántos miliequivalentes. Entonces, a ver, el PCI del 3 al 6% en el horizonte superficial. Bueno, vamos acá a esta tablita, que la tenemos en la guía, y vemos a ver cuánto sodio tenemos en esa capa superficial. Tenemos 1.3 miliequivalentes por cada 100 gramos de suelo. Eso es lo que tenemos aquí. Y el 6% de PCI, que ya nos está dando el mismo enunciado, lo tenemos aquí en la tablita. Nosotros tenemos que llevar ese PCI al 3%. Entonces, bueno, habían algunas formulitas que las vimos el miércoles, pero acá yo lo resolví con regla de 3. Más sencillo me parece. Si nosotros tenemos un PCI del 6%, ahí tenemos un contenido de sodio de 1.3 miliequivalentes. Ahora, entonces, si yo quiero llevar ese PCI a un 3%, ¿cuánto sodio tengo que tener en el complejo? Bien, en ese suelo. Entonces es X. Si en 6% tengo 1.3, en un 3% tengo X. Eso me da 0,65 miliequivalentes por cada 100 gramos de suelo. Entonces, eso es lo que tiene que quedar en el suelo. 0,65 miliequivalentes es lo que tiene que quedar en el suelo. Ahora, si eso es lo que tiene que quedar, ¿cuánto es lo que tengo que sacar? Bueno, dice, para que el suelo tenga un 3% de sodio, tienen que quedar 0,65 miliequivalentes, es decir, que tenemos que reemplazar 0,65 miliequivalente. Acá justo coincide que es el mismo valor, pero no necesariamente. Ahora lo vamos a ver en el otro horizonte. Entonces, para poder llegar a ese 3% de sodio intercambiable, tenemos que reemplazar 0,65. Veamos en el otro ejemplo, creo que va a quedar más claro. En el horizonte C2. De nuevo, los mismos valores. Acá lo que vamos a hacer es pasar del 22% al 10% de PCI. Así que, bueno, tenemos en contenido de sodio, tenemos 3 miliequivalentes. Y en PSI tenemos un 22%. Eso es actualmente. Esta es una foto del suelo en este momento, ¿sí? Vamos al horizonte C2. Dice, con el mismo razonamiento de recién, regla de 3 simple. Si yo con un PCI del 22% tengo 3 miliequivalentes, con un 10% voy a tener X, ¿sí? Entonces, esto lo resolvemos y da 1.36 miliequivalentes por cada 100 gramos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para que un suelo tenga un 10% de sodio intercambiable, deben quedar en ese suelo 1.36 miliequivalentes de sodio. O sea que tenemos que reemplazar 1,64 miliequivalentes. Es 3 menos 1,36, 1,64. Eso es lo que tenemos que reemplazar para poder llegar a ese valor del porcentaje de sodio intercambiable del 10%. ¿Sí? Bueno, ese es el ejercicio 3. No sé si se entiende.
Sí, profe. ¿Cómo dice, profe? Tiene que restarle 3 a 1,36 para calcular Claro, cuánto es. Ah, o sea, para sacar para la ver, respuesta, nada más, para decir claro, cuánto es lo que tengo que reemplazar, nada más. cuánto es lo que tengo que reemplazar. Porque, Ah, listo, digamos, listo. son dos fotos distintas, digamos, una foto presente y una foto futuro. La foto presente en el 22%, eso es lo que tengo ahora. Ahí tengo 3 miliequivalentes. Y yo en un futuro quiero que me queden, en un 10% quiero que me queden 1,36 miliequivalentes. Entonces, bueno, esa diferencia la tenemos que reemplazar, sacarla del perfil, ¿sí? Sí, profe, sí se entendió. Ahora sí. Al pelo. Bueno, entonces eso es, porque ahora lo que sigue va enganchado con esto. Entonces ahora ya sabemos cuánto tenemos que reemplazar, ya sabemos. Ahora decimos, dice calcular la cantidad, ¿sí? Disculpa, profe, 1.64 era la suma de ambas, de la parte superficial y de la parte... No, no. Esto es No, solamente el horizonte C2. 1.64 es lo que hay que reemplazar. Sí, ese es Entonces, el horizonte C2, ¿no? En el, ah, en el anterior, que era este, en el horizonte A1, C1, nos daba 0,65 porque casualmente 1,3 menos 0,65 también da 0,65, ¿sí? Casualmente, podría haber dado otro valor. En este caso, restamos y da 3 menos 1,36 da 1,64. Es la cantidad de miliequivalente que tenemos que ver de sacar. Nos está sobrando eso para llegar a ese valor del 10%. listo. Gracias, profe. Disculpe la molestia. Ahí vamos. Entonces ya tenemos este dato, ya sabemos, bueno, esta es la cantidad de miliequivalente que tenemos que sacar. Dice, calcular la cantidad de mejorador o enmienda a aplicar para recuperar el suelo anterior. Realizar los cálculos para 30 centímetros utilizando yeso y piedra caliza como mejoradores, ¿no es cierto? Vamos a usar yeso o piedra caliza para desplazar ese sodio que nos está sobrando. Bueno, primero, como estamos realizando estos cálculos para los primeros 30 centímetros, directamente tomé el dato de 1,64 miliequivalentes por 100 gramos del horizonte C2. Tomé este valor eh, como referencia directamente para caracterizar todos esos 30 centímetros. ¿Sí? Tomé esto. Entonces, bueno, 1,64. Para poder saber qué cantidad de mejorador o enmienda, utilizando el yeso, la piedra caliza, por lo general, la tablita está con respecto a los valores del contenido de yeso y de azufre. Depende qué es lo que pueda usar, de yeso o de azufre. Bueno, vamos primero con si usamos yeso. Entonces, el valor que tomamos es de 1,64 miliequivalentes. Bueno, por cercanía, de sodio a reemplazar, dice acá la tablita, 1 miliequivalente, 2 miliequivalente, 3. Era 1,64. Por cercanía, tomé el valor 2. Igual, si ustedes quieren, pueden llegar a ponderarlo, vean la forma de acercarse un poquito más cuando hacen esto, pero bueno, se puede tomar este valor. Yo tomé el valor 2. Como les digo, muchas veces para esta resolución hay mucho de criterio, ¿vieron? Para ver cómo aplico. Y hay que tener siempre presente también que todo esto se traduce en costo y es muy cara la enmienda. Pero bueno, se podría llegar a interpolar 1,64 y decir, bueno, si para 2 tengo esto, y bueno, hacen el calculito ahí. Bueno, tomemos este valor, 2. 2 miliequivalentes por cada 100 gramos de suelo son los que quiero reemplazar de sodio. Para eso necesito 8,8 megagramos para 30 centímetros por hectárea. O sea, 8,8 toneladas necesitamos de yeso para recuperar esos 30 centímetros de suelo. O sea, acá con la tablita, está bien, uno dice, che, no es muy exacta esta tabla, porque me está diciendo que hacer, que qué sé yo, pero ya nos tira un valor. Sí, acá, miren, acá sin hacer ningún cálculo, ya tenemos el contenido. Tengo que llevar 8 toneladas de yeso y las aplicamos en cada hectárea para poder recuperar ese suelo. ¿Sí? Esto con respecto al yeso. ¿Se entendió?
Sí, profe. ¿Sí? Sí, Al sí. ¿El pelo. azufre, el azufre para qué es utilizado, profe? También como una enmienda. Lo que tiene es que por ahí el proceso químico es indirecto, ¿sí? Acá directamente el yeso nos está proporcionando el calcio que nos va a servir para desplazar ese sodio. En cambio, el azufre ya hay un proceso químico un poquito lento que de forma indirecta nos va a desplazar al sodio, pero se usa como enmienda Ah, también. profe. Claro. Pero parece que necesito menos, digamos. ¿Puede ser? Claro, fíjense, necesito menos. Sí, sí. Fíjense que ahí para esos 2.000 equivalentes necesitamos 8 toneladas como 8 de yeso y necesitamos 1,78 de azufre. Se necesita menos. Profe, ¿dónde relaciona esa tabla con los 30 centímetros de suelo, digamos? Bueno, nosotros en el ejercicio anterior, para este horizonte C2, que lo usé directamente para caracterizar la capa superficial, eh, estaba a 30 centímetros. A ver, acá está. Profundidad de C2, fíjense, está hasta los 28 centímetros, 30, ¿sí? Entonces, por eso es que utilizamos este valor de el que obtuvimos de miliequivalentes, 1,64 miliequivalentes. Entonces, cuando vamos a la tablita, por eso les decía, por cercanía, directamente lo llevé a 2, porque tenemos el valor de 1 miliequivalente y de 2 miliequivalentes. Profe, ahí Sí, saqué el cálculo para reemplazar 1,64, necesito 7,22%, 7,22 miligramos por tonel, hectárea. megagramos, tonelada. Claro, Ah, 7,22 en vez de 8,8. buenísimo, ¿ven? Entonces ahí ya lo van afinando un poquito más, ¿vieron? Van viendo un poquito más, con mejor puntería, cuánto sería lo que vamos a necesitar. Lo que hace esta tabla es simplemente eso, darles sin hacer ningún cálculo, les da ya un valor como para que puedan trabajar, ¿sí? Y bueno, en base a esto, ya miren, el compañero ya llegó a la cantidad de toneladas que necesita, ponderando. Y para el parcial sería indistinto cómo lo hagamos. Sí, sí, basta que hagan bien los procedimientos, ¿sí? Pro- Sí, sí. Profe, si ocupáramos una profundidad mayor de 30 centímetros, ¿multiplicamos el valor? Por ejemplo, que sea de 60 centímetros. Es más complicadito. Fíjense, para cuando hay otras profundidades, todo depende también de estos datos con los que vamos trabajando. Acá estas tablitas están hechas para esta profundidad más que nada porque es el área en las que las raíces se desarrollan mayormente, pero no necesariamente hay otras especies que van a mayor profundidad. Vamos a ver en otro ejercicio que está un poquito más adelante que tenemos otra fórmula para poder llegar a lo mismo. ¿Sí? En donde ahí puede ser otra profundidad y vamos a obtener un dato. Pero otra cosa, recordemos que es muy cara la enmienda. Entonces, el hecho de tener que aplicar 8 toneladas de yeso en una hectárea, y si queremos aplicar eso en mayor profundidad, se nos va a ir a bastante lejos la cantidad, ¿sí? Entonces, y en plata es un dineral. Y otra cosa, para incorporar también este yeso al suelo, porque acuérdense esto, vamos a usar máquinas fertilizadoras o algún equipo para poder aplicarlo de la forma más homogénea posible, después vamos a usar alguna rastra o algo para incorporarlo al suelo. Entonces, más o menos, esta es la profundidad en la cual vamos a trabajar. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ahora enseguida vemos otra formulita que también nos sirve para llegar a lo mismo. Profe, ¿la enmienda se aplica así nomás o se aplica con mezclado con agua, digamos? Bueno, puede llegar a aplicarse con agua, pero por lo general el proceso es más o menos eso, aplicarlo con alguna maquinaria para aplicar al boleo, como si fuera un fertilizante, de forma homogénea, y después esto se incorpora. Y después va el agua, sí, siempre va agua.
porque aparte tiene que haber lavado de sales, bueno, el agua va. Bueno, seguimos. Fíjense, dice, utilizando piedra caliza. Entonces, bueno, cuando ya la enmienda que tenemos no es ni el azufre, ni el yeso, tenemos esta tablita que nos sirve para buscar otras equivalencias. Aquí tenemos, por ejemplo, polisulfuro de calcio, ácido sulfúrico, yeso, sulfato de aluminio, y nosotros buscamos la piedra caliza, que es lo que queremos aplicar. Piedra caliza me equivalen a 3,13 megagramos por cada megagramo de azufre. Entonces, ahí justamente lo que había observado el compañero recién. ¿Cuánto azufre necesitamos para poder desplazar ese sodio? ¿Cuánto azufre? Y bueno, habíamos visto ahí que era 1,78, creo que lo puse acá. Ahí está, ahí está. En la misma línea, habíamos dicho que necesitábamos 8,8 megagramos de yeso. Bueno, ahora de azufre, ¿cuánto necesito? 1,78. 1,78 megagramos de azufre para esos 30 centímetros por hectárea. Entonces ahora con una reglita de 3, si en un megagramo de azufre me representan 3,13 megagramos de piedra caliza, los 1,78 megagramos, que son los que necesito para poder desplazar el sodio y llegar al valor que quiero, son X de piedra caliza. Por regla de 3, 5,57 megagramos o toneladas por hectárea de piedra caliza. Eso es lo que necesitamos para recuperar esos 30 centímetros de suelo. ¿Se entendió ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Estamos al pelo? Bueno. Está bueno. Entonces hasta acá, sí, Profe, dígame. pero el ejercicio te dice yeso y piedra caliza, o está mal redactado, digamos. Es que el yeso ya llegamos acá, simplemente con la tablita. Claro, el tema es que no sé si es mezclado o acá por separado. Eso, por ahí un temita de redacción. Sí, no, es con yeso y por aparte con piedra caliza, es obtener el valor con las dos cosas, digamos, por separado. Si tuviera que usar uno o si tuviera que usar el otro. Bien, profe, gracias. Bueno, entonces ahí ¿Profe? llegamos. Sí. El tema del azufre, ¿cómo venía formulado? En estado sólido, no sé. ¿A qué se refiere? Claro, no, azufre. Después hay distintos compuestos. Hay distintos que también contienen azufre. Pero no necesariamente, o sea, acá estamos hablando del yeso y el azufre. Fíjense que también puede ser este ácido sulfúrico, que había hablado la profe, que es carísimo, no se puede aplicar ácido sulfúrico a nivel agrícola, digamos, muy complicado, muy caro y difícil de conseguir también. En laboratorio sí. Y después hay otros compuestos. Sí. Lo que pregunta el compañero con respecto al formulado es si viene como concentrado emulsionable, polvo soluble, polvo mojable, mucho agroquímico, tanto insecticida como herbicida, vienen formulados así. A eso bien. Claro, ¿no? Esto viene en estado sólido, en polvo, bien así, como el yeso, como de la misma manera. Claro, a lo que yo iba era si venía el azufre puro o con algún otro... Puro, por eso le decía. Ahí sí, ahí vuelvo a lo que había dicho antes. El azufre está, en este caso estamos considerando el azufre. Ahora, viene en distintos formatos también. Viene como ácido sulfúrico, viene como, por acá teníamos, sulfato de aluminio, ácido sulfúrico, bien, polisulfuro de calcio, o sea, podemos tener distintos compuestos que contienen azufre y que actúan de forma similar. ¿Sí? Profe, ¿y a campo o en el campo cuál es el más utilizado? ¿El yeso? Claro, porque es más barato. Por eso mismo esta tablita por ahí tira estos dos, el yeso y el azufre, por ser algo económico.
Sí, igual estaba buscando ahí el precio de yeso agrícola y no, nada me tira. Ah, no sale. No. Bueno, es por eso que esta tablita por ahí tira estos valores en cuanto al yeso y en cuanto al azufre, y después da una tabla de equivalencias, esta, para ver si utilizamos otro tipo de enmienda, cómo más o menos sería el cálculo. Bueno, a ver. Bueno, esto quedó claro, ¿verdad? El cálculo, cómo llegamos a 5.57 megagramos, está, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Al pelo. Al pelo. Bueno. Con los resultados del ejercicio anterior, calcular la cantidad de piedra caliza a incorporar para una profundidad de 30 centímetros y una pureza del 75%. El tema es que, claro, cuando utilizamos estos compuestos, piedra caliza, yeso, piedra caliza, por ejemplo, en este caso, no es que esté el 100% sea piedra caliza, esto puede venir con otros compuestos más mezclada, no es 100% pura. Entonces tenemos que saber de cuánto es la pureza. Entonces, bueno, nosotros ya llegamos a que lo que necesitamos de piedra caliza son 5,57 toneladas por hectárea. Eso necesitamos de piedra caliza, pero el producto que tenemos para aplicar no es puramente piedra caliza, ¿sí? Está mezclado con otra cosa. Entonces ahí usamos esta formulita, que dice 100 por toneladas, es el peso que tenemos, que es lo que necesitamos, sobre la pureza. Eso da un valor de 7.43 megagramos por hectárea. O sea, fíjense que vamos a tener que aplicar un poco más de lo que habíamos calculado, ¿sí? Respecto a la pureza de ese producto. Bueno, eso aplicando esta formulita. Lo pueden hacer por regla de 3. Yo lo hice así para que vean, por ahí a veces uno se olvida las fórmulas, qué sé yo, pero razonando uno puede llegar a calcularlo igual. Si me dice que la pureza es del 75%, ¿qué quiere decir? Que 75 toneladas o megagramos de piedra caliza están contenidos en 100 megagramos de piedra caliza al 75%. ¿Sí? Entonces, los 5.57 megagramos que yo necesito, que necesitamos nosotros efectivamente aplicar a ese suelo, van a estar contenidos en X y me da 7,43 megagramos, que es lo mismo que dio con la formulita. Fíjense, en definitiva el cálculo es el mismo, la ecuación es la misma. Simplemente es el razonamiento, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Al pelo, estamos de 10 entonces. Bien, bueno, eso, entonces ahí ya llegamos a eso. Son 7.43 megagramos, que es lo que vamos a aplicar de piedra caliza a ese suelo. Bueno, después dice, acá vamos con el ejercicio número 6. Dice, calcular la cantidad de mejorador o enmienda a aplicar para recuperar el suelo si se pretende reducir el PCI de 32 a 15%. Profundidad 0,20 metros, densidad aparente 1.300 kilogramos por metro cúbico, capacidad de intercambio catiónico 15 miliequivalentes y la eficiencia del yeso es del 70%. Bueno, tenemos estos datos. Yo primero les voy a mostrar más o menos cómo fui haciendo el cálculo así de forma artesanal. Y después les muestro cómo es mejor hacerlo así, ya tienen el dato posta, así, el dato seguro. Bueno, aquí están los datos que nos tira el enunciado, los diferentes datos. Entonces yo, con esto para que vean que por ahí uno razonando igual puede ir acercándose a los valores, y esto más que nada para su vida profesional, cuando tenga que ir haciendo los cálculos. Para el parcial aplican la fórmula que les doy después y listo. El PCI de 32 a 15%. Profundidad, ahí están todos los datos. Bueno,
En primer lugar, quiero saber cuánto de sodio intercambiable tengo en ese suelo. ¿Cuánto tengo en ese suelo? Entonces, aplicamos la formulita del PCI. Tenemos el sodio sobre la capacidad de intercambio catiónico por 100. Despejando, nos queda planteado de esta manera. Entonces reemplazamos por los valores de PCI que tenemos la capacidad de intercambio catiónico, tenemos los 100 y nos da que de sodio tenemos 4,8 miliequivalentes de sodio intercambiable. Eso es lo que tenemos. Entonces, más o menos como ya veníamos trabajando, si el PCI es del 32%, y en eso están contenidos 4,8 miliequivalentes de sodio, en un PCI con el 15% vamos a tener X, o sea, 2,25 miliequivalentes de sodio. ¿Bien? Para el 15%. Entonces, de vuelta acá, para que el suelo tenga 15% de sodio intercambiable, deben quedar 2,25 miliequivalentes por cada 100 gramos. Es decir, que tenemos que reemplazar en el suelo 2,55 miliequivalentes por cada 100 gramos. Bueno, vamos a la tablita. De forma similar a lo que ya veníamos haciendo, yo acá lo redondeé en 3 y le di un valor, como es para 20 de profundidad, le di 15 centímetros. Todo esto se puede ponderar, como hizo el compañero recién. Nosotros cuando estemos a campo, el día de mañana, tenemos que ver de tratar de calcular lo más exacto posible para no gastar plata. ¿Sí? Si no nos echan y chau, nos quedamos sin laburo. Pero acá, bueno, al fines prácticos de mostrarle el uso de la tablita, les pongo así. De todas maneras, después vemos otra forma de resolver esto. Entonces, bueno, de acuerdo a esto, necesitamos 6,7 megagramos de yeso por hectárea para recuperar ese suelo. Eso es lo que estamos necesitando. Entonces acá también, le puse que tiene de pureza 70, pero en realidad ahí lo que decía era eficiencia 70, que no es lo mismo. No sé si se acuerdan qué había dicho, qué dijo la profe el miércoles que estábamos charlando de qué era la eficiencia. Sería cuánto de sodio, de calcio reemplaza el sodio, digamos. Claro, ¿con qué facilidad ese calcio reemplaza el sodio, ¿sí? Si eso, en qué porcentaje se reemplaza, porque por ahí muchos cálculos lo hacemos considerando que un 100% del calcio reemplaza el sodio, pero no es así. No es así. Entonces eso está definido por la eficiencia, ¿sí? Y aparte hay determinados tiempos en los cuales se realiza este proceso químico, y bien, entonces eso, pero acá, bueno, lo tomé como sinónimo de pureza, que es otra cosa, por los compuestos, lo que dijimos recién, que si yo tengo una determinada cantidad de un compuesto, no es que el 100% de ese producto tiene ese compuesto, sino que está mezclado a veces con otras cosas. Entonces eso está definido por la pureza. Bueno, de acuerdo a este cálculo, medio mal hecho, pero aplicando criterio, qué sé yo, me dio que tengo que aplicar 9,57 megagramos por hectárea de yeso al 70% por hectárea para recuperar ese suelo. ¿Sí? Esto simplemente se los muestro porque, bueno, uno a veces, de acuerdo a los datos que tiene, puede ir trabajando, razonando, viendo de llegar a una conclusión, ¿sí? Bueno, a modo informativo nada más. Ahora vamos a lo que vieron en clases, lo que vimos el día miércoles. El día miércoles vimos otra formulita que sirve para resolver casos como este en el que disponemos de toda esta información, esta formulita. Esta formulita, resulta que tenemos todos los datos que la componen. Tenemos el dato de capacidad de intercambio catiónico, tenemos el espesor del suelo, la densidad aparente del suelo, la eficiencia del yeso, y acá sí estamos hablando de la eficiencia, y el porcentaje de sodio intercambiable, tanto el inicial como el final. Tenemos los dos datos, o sea, lo que tenemos ahora y cuánto queremos tener, a cuánto queremos llegar. Entonces, con esta formulita ya vamos a tener directamente, si calculamos bien, las toneladas por hectárea de yeso
que son necesarios para recuperar ese espesor del suelo. ¿Sí? Entonces, bueno, como les digo, lo que les mostré recién era como para hacerlo más artesanalmente, aplicando criterio y qué sé yo. Acá directamente reemplazamos en esta formulita, y acá iba lo que hace un rato preguntaba la compañera también, porque acá estamos considerando el espesor del suelo, que no necesariamente van a ser 30 o 20. Ya podemos aplicar otro espesor, ¿sí? Y ponemos a ver hasta dónde queremos recuperar. Tema de la plata, volvemos a lo mismo. Yo digo, no, yo quiero recuperar 10 metros de suelo, pero sí, y en plata es un tema. Así que, bueno, aquí están los valores, ya nos dio la consigna estos valores, la densidad aparente, capacidad de intercambio catiónico, queríamos ir desde un 32% a un 15%, la profundidad es de 20 centímetros, la eficiencia del 70%, reemplazamos y da 8,1 toneladas por hectárea. Esto es mucho más acertado. Por ahí fíjense que calculando toscamente como lo había hecho, estaba calculando más de 1 tonelada extra, casi 1,5 toneladas más por hectárea. Y si son varias hectáreas, duele el bolsillo. Pero acá ya calculamos algo mucho más preciso. ¿Sí? Todo depende de la información con la que dispongo para poder hacer este cálculo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Así que, vieron, les quedó bastante sencillo ahí con esta formulita. Vamos al ejercicio 7. Fíjense ahí que hubo un errorcito de redacción en la consigna que tienen en la guía. Es lo que está con rojo acá. Dice, supongamos que tenemos analizada un agua de riego cuyo valor de conductividad eléctrica del agua es de 0,76 decisiemens. Se pretende regar pimientos por riego superficial, eso, porque decía riego por goteo la guía. Es riego superficial, porque ahí cambia ya el criterio con el que vamos a trabajar. Bueno, dice A, calcular la necesidad de lavado de tal forma que no afecte al rendimiento del cultivo. Y B, calcular la necesidad de lavado si se admite una disminución del 10% del rendimiento de producción. Bueno, lo que vamos a hacer acá es usar la formulita que ya vimos el día miércoles, que es esta, necesidad de lavado, o más bien la de requerimiento de lixiviación. ¿Sí? Esta formulita, la tienen ahí en la guía, que es igual a, bueno, la conductividad eléctrica del agua del riego, dividido 5 por la conductividad eléctrica del suelo, menos la conductividad eléctrica del agua del riego. Todo esto por 100. Bueno. Vamos a ver a los datos que tenemos. Es el pimiento. El punto A dice, calcular la necesidad de lavado de tal forma que no afecte al rendimiento del cultivo. Entonces, nuestro límite ahí para que no haya disminución del rendimiento es la conductividad que tenemos acá en esta tablita. Buscamos pimiento en la tablita que tenemos y dice disminución del rendimiento 0%. Vamos a la primera columna. Ahí está, con un 1,5 de conductividad no nos afecta a nosotros el rendimiento del cultivo. Con esa conductividad no nos afecta. Ya por encima de eso vamos a empezar a tener problemas. Vemos que en la otra columna 2,2 ya tenemos una disminución del 10%, en 3,3 una disminución del 25%, y así hasta que en algún punto, en 8,5, ya no vamos a tener producción. Con eso ya se nos vino abajo todo. En el punto A nos está pidiendo sin disminución de rendimiento. 1,5. 1,5. Entonces, la conductividad del agua es de 0,76 y del suelo a la que queremos llegar, digamos, en la que no vamos a tener disminución de rendimiento es 1,5 decisiemens. Entonces acá simplemente reemplazamos. ¿Sí? Reemplazamos
Y esto da un valor de 11.3%. ¿Esto qué quiere decir? Que a la necesidad de agua que tiene la planta, la necesidad de agua, la que vamos a aplicar en el riego, le tenemos que agregar un poquito más. O sea, le vamos a agregar un 11.3% más para lixiviar las sales. ¿Sí? A eso es a lo que llegamos con este resultado. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Estamos entonces. Bueno, entonces con esta formulita llegamos a eso. Vimos la primera columna, ahí en ese punto no vamos a tener problemas de salinidad, va a rendir bien el pimiento, y lo que tenemos que hacer Profe, es... perdón, Sí, ¿puede volver a la diapositiva de necesidad de riego? La ¿esta? conclusión. Esta, sí, Esa. Bien, gracias. Perdón, era para leer una cosa. Gracias. al pelo. Bueno, ahora vamos al punto B, dice, calcular la necesidad de lavado si se admite una disminución del 10% de rendimiento. Y vamos acá a la segunda columna. Recordemos que acá tenemos una disminución del rendimiento del 10% con esta conductividad eléctrica en el suelo. Entonces, si nosotros aceptamos, decimos, bueno, no me importa perder un 10% de producción, está bien, eso para mí está dentro de lo estipulado. Bueno, ¿cuánto tengo que aplicar? Si yo considero que puedo perder eso. Bueno, tomamos ese valorcito y lo reemplazamos en donde corresponde acá, ¿sí? En la fórmula. Ya los otros valores ya los habíamos colocado. Hacemos este cálculo y acá da un requerimiento de lixiviación del 7.4%. Entonces esto quiere decir, como les decía recién, que si nosotros admitimos que vamos a perder un 10% del rendimiento, la cantidad de agua, aparte del riego, digamos, el agua de riego que vamos a aplicar, le vamos a agregar un 7.4% más para poder lixiviar esas sales. ¿Sí? Eso sería el punto B. ¿Se entendió esta partecita? Profe, ¿este porcentaje es lo que le tengo que agregar a la lámina de riego, ¿no? Claro, claro, a lo que ustedes usarían para regar, digamos. ¿Sí? O sea, la necesidad de la planta. O sea, la planta tiene una cierta necesidad para cumplir con su ciclo, ¿no es cierto? Bueno, a eso usted le tiene que agregar un 7.4% más. Una parte del agua va a ir para regar la planta en sí, y el 7.4 más extra que están agregando es para lavar las sales. ¿Ahora sí? Sí, profe, ya, gracias. Bueno, acá es más o menos lo que ya veníamos haciendo. ¿Cuánto yeso al 60% de pureza se debe aplicar si el requerimiento de yeso es de 3 megagramos por hectárea? Bueno, volvemos a lo que ya hicimos. Hace un rato aplicamos la formulita, el 100 por la cantidad de toneladas, que son 3 megagramos, sobre la pureza, que es del 60%, y bueno, lo que hay que aplicar son 5 megagramos de yeso al 60% por hectárea. ¿Sí? Bueno, eso creo que no hay dudas, ya lo vimos. Acá es algo similar, nada más que acá usamos solamente esta tablita para hacer las equivalencias. Dice, ¿qué cantidad de piedra caliza al 80% de pureza se debe aplicar si la necesidad de yeso es de 4 megagramos por hectárea? O sea, ¿cuánta piedra caliza? Y lo que nos tira es, que ya nos tira que se necesitan 4 megagramos de yeso por hectárea. Entonces ya tenemos dos datos ahí de dos enmiendas diferentes. Entonces, la única enmienda en común que nos sirve para relacionarla a las dos es el azufre. Digamos, tenemos que relacionar las cantidades para poder darnos cuenta cuánto hace falta de la otra, digamos, a ver, para que sea más claro. Nosotros sabemos que 5.38 megagramos de yeso nos equivalen a 1 megagramo de azufre.
Y acá nos dice que se necesitan 4 megagramos de yeso. Entonces vamos a la regla de 3 simple acá. 5.38 megagramos de yeso nos equivalen a 1 megagramo de azufre. Entonces los 4 megagramos de yeso, que son los que estoy necesitando, me equivalen a X. Y da 0,74 megagramos de azufre. ¿Sí? Entonces ya tenemos el valor acá, ya tenemos el valor de azufre. Similar a lo que hicimos anteriormente, nada más que lo habíamos hecho con tabla. Acá lo calculamos. Entonces 0,74 de azufre. Entonces, ahora vamos de vuelta acá, lo que ya vimos recién. De piedra caliza, 3,13 megagramos de piedra caliza me equivalen a 1 megagramo de azufre. Esta es la equivalencia. Entonces nosotros dijimos que de acuerdo a lo que calculamos acá, 0,74. Entonces, 1 megagramo de azufre me equivalen a 3.13 megagramos de piedra caliza. Y yo estoy necesitando, de acuerdo a este calculito, 0.74 megagramos de azufre. Eso es lo que estoy necesitando aplicar. Entonces 0,74 megagramos de azufre, que son los que se necesitarían aplicar, pero nosotros eso, ¿en qué lo necesitamos? En piedra caliza, que es el producto que disponemos. Lo que estamos viendo es la equivalencia. Esto me equivale a 2.31 megagramos de piedra caliza. ¿Sí? Entonces llegamos a cuánto es lo que necesitamos. Necesitamos 2.31 megagramos de piedra caliza. Pero ese es en estado puro. Y resulta que nos dice que la piedra caliza que tenemos está al 80% de pureza. Ahí dicen, ¿ven? Entonces vamos a la otra formulita que ya venimos usando. 100 por la cantidad de toneladas, 2,31, sobre la pureza, 80%. Y esto nos da un valor de 2.89 megagramos por hectárea de piedra caliza al 80%. Ese es más o menos el razonamiento y el uso de esta tabla de equivalencias. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, sí se entiende. Bueno. Sí, profe. Bueno. Sí, por ahí es un poquito un trabalengua, se hace un juego de palabras ahí y por eso les pregunto porque es fácil perderse. ¿Sí? Pero bueno, llegamos a eso. Eso es lo que tenemos que aplicar por cada hectárea. 2,89 megagramos por hectárea de piedra caliza al 80%. Y vamos al último ejercicio. El último ejercicio dice, calcular las pérdidas de rendimientos que se estiman obtener para maíz, algodón y poroto si la conductividad eléctrica es del 6,15 milimos por centímetro. O decisimen por metro, que es lo que más utilizamos. Y bueno, para eso usamos estas dos formulitas que lo tenemos también en la guía, fíjense. Con esta lo que obtenemos es el rendimiento relativo del cultivo, que es lo que nos está pidiendo, ¿no es cierto?, el enunciado. ¿De cuánto va a ser nuestro rendimiento con esta conductividad? Así, una foto al momento. Nosotros estamos así ahora, ¿de cuánto va a ser nuestro rendimiento del cultivo? Vamos a ver, por supuesto, primero para maíz. Y los valores que tenemos acá adentro son el valor de B, que es la disminución del rendimiento por unidad de salinidad. El valor de A es el valor del umbral de salinidad para el cultivo. Dice representando la conductividad a la cual puede obtenerse un rendimiento del 100%. Este valor de A es el valor que ya venimos usando para la resolución de los otros ejercicios que está en la misma tablita, ya les muestro, es ese valor de A. Y la conductividad eléctrica, bueno, esta es la que tenemos. Vamos a ver, y la conductividad máxima, esta me estaba olvidando, esta máxima que es cuando perdemos todo, ¿sí? Cuando ya no tenemos producción. Esos son los valores que están en estas fórmulas. Vamos acá. Busquemos en la tabla que tienen en la guía el maíz. Bueno, y acá vamos a estos dos valores que ya les estaba señalando recién en la formulita. Primero, en esta columna, para un rendimiento del 100%, o sea, no se ve afectado, no hay disminución del rendimiento, no se ve afectado
el cultivo por la salinidad. La conductividad eléctrica en ese caso es de 1.7, que en la fórmula estaba representado por A. 1.7 decisiemens por metro. Y el valor máximo en el cual perdemos todo es 10 decisiemens. 1.7 y 10. Bueno, fíjense, vamos a la formulita. Para obtener el valor de rendimiento es esto, y fíjense que está B. Este valor de B lo vamos a calcular aquí. ¿Sí? Tenemos 100 dividido la conductividad eléctrica máxima menos el valor de A. 10 menos 1.7. 100 sobre 10 menos 1.7. Esto da un valor de 12.4. 12.4. Entonces este valorcito lo reemplazamos en esta fórmula. 12.4. 6,5, este valor de conductividad es el que ya nos dio el enunciado, la conductividad que tenemos ahora. El valor de conductividad ahora. 6.15. Menos 1.7, que es el límite, ¿no es cierto? Bueno, hacemos el cálculo y esto da un 46%. Entonces esto nos quiere decir que el rendimiento relativo esperado con este contenido de sales en estas condiciones es del 46%. Vamos a tener pérdida de cultivo. ¿Sí? Entonces el rendimiento esperado va a ser del 46%. Bueno, ¿se entiende hasta ahí? Profe, Sí. el 6.15 de conductividad eléctrica hace referencia a la cantidad de sales que hay en el agua o en el suelo. En el suelo. En el suelo. Ah, bien, bien. En el suelo en este momento. Por eso, fíjense que la formulita lo que va haciendo es una comparación. Va comparando la salinidad que tenemos ahora con el valor de rendimiento máximo. Este es el valor actual, este es el valor que tendríamos en un rendimiento máximo. Este es un valor en el cual perderíamos todo. Fíjense, va comparando las diferentes conductividades mediante estos cálculos y ahí nos tira cuál va a ser el rendimiento esperado, de acuerdo a todo esto. Podría ver como una ecuación lineal. Exactamente, es una ecuación lineal. Es una ecuación lineal. Y justamente, ahora en la parte que sigue, en el otro ejercicio, no en el otro ejercicio, no, sino en el otro cultivo, vamos a ver que al ser una ecuación lineal hay que considerar esto que charlábamos el día miércoles de que me puede dar un valor mayor al 100%, sí, totalmente, porque es una ecuación lineal. Entonces, está bien, acá nos da un 46% de rendimiento, pero nos puede dar 120, 130, 200, 400%, ¿sí? Lo cual no necesariamente es que vamos a tener mayor rendimiento. Vamos al otro punto, que ahí está, en algodón. Ahí lo vamos a ver más clarito. En algodón, mismo razonamiento. Vamos al valor de A. El valor de A va a ser esta conductividad en la cual no tenemos pérdida. No tenemos pérdida. Y vamos al valor de conductividad máxima en la cual perdemos todo el cultivo. El contenido de sales intolerante para ese cultivo es 27. Entonces tenemos 7,7 y 27. Y vamos y hacemos lo mismo, reemplazamos acá. Fíjense, 27 menos 7,7 nos da un valor de 5,18. Esto lo reemplazamos en esta formulita y nos da un valor del 108%. Justamente porque es una ecuación lineal. Entonces, si el rendimiento, acá yo les puse, si nosotros sabemos que el alcohol rinde 3.000 kilos por hectárea y nos dice acá que tenemos un 108% de rendimiento, no quiere decir que vamos a tener más de 3.000 kilos por hectárea. Si el rendimiento promedio de 3.000 kilos va a ser 3.000. Lo que nos quiere decir es que no se va a ver afectado el cultivo por las sales. Si el valor aquí... va a rendir lo que tiene que rendir, ¿no, profe? Va a rendir lo que tiene que rendir. Porque si no, nos ponemos a desparramar sal y listo, y tenemos mayor producción. Justamente lo que dice ahí es que va a rendir lo que tiene que rendir. Si acá la producción que tenemos por lo general es de 2.000 kilos, de 1.000 kilos,
y va a ser 1000 kilos, va a ser 2000 kilos, no va a cambiar eso, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir. Nos dio un valor mayor al 100%, bueno, está bien. O sea, lo que quiere decir es que las sales, con el contenido de sales que tenemos ahora, no se va a ver afectado el rendimiento. Profe, eso tendría que ver también con que el cultivo de algodón en este caso sería más resistente a la salinidad que el de maíz. A eso, y claro, así es. Así es. Fíjense, con el mismo contenido de sales, acá tenemos un rendimiento del 46%. Y el algodón no se ve afectado. Y lo vemos acá en la conductividad, se ve. Acá con un 7,7 de conductividad eléctrica, no hay variación en el rendimiento. Y el maíz, fíjense, con un 1,7 de conductividad ya está en su límite. Si ya empieza a subir en 2,5, ya disminuye un 10%. ¿Se entiende? Se ve clarito ahí en la tabla. Sí, sí. Y por último, en el caso del poroto, vamos con los mismos valores, fíjense, 1 y 6,5 la conductividad máxima. Mismo procedimiento, hacemos el reemplazo y en este caso nos da un valor de 6,8%. O sea que el rendimiento esperado de este cultivo es del 6,8%. Se nos fue al piso el rendimiento. ¿Sí? Bueno, y hasta aquí llegamos con este práctico. A ver, vamos a ver cómo dejar de compartir, creo que es acá. No, no es este. No estoy muy familiarizado con el... Acá está. Yo soy más del Meet. Ahí estamos. Bueno, ¿se entendió, chicos? ¿Estamos bien? Sí, profe, Entendió bastante perfectamente. entendible. Fue todo claro. Buenísimo. Buenísimo, ¿se entendió entonces? Bueno, cualquier cosita, ya voy a ver de compartir el enlace ahí en el aula virtual para el próximo martes. Como les dije, por ahí si alguno no estaba,